En UCI tenemos en este momento 15 pacientes hospitalizados. Y entonces hay solo una cama libre. Libre en este momento. Chantal, buenas tardes. Información en vivo desde Chiclayo. El 75.6% en este caso de los lambayecanos se viene incrementando los casos de COVID y en camas UCI solamente están quedando una disponibilidad del 3% en los hospitales de salud. Escuchemos las declaraciones del doctor Percy Díaz, gerente de servicio prestacional de salud. En este momento las camas de ventilación mecánica tienen un índice de ocupación de más del 97.5% en promedio. Quiere decir que de las 32 camas que tenemos, en este momento 30 se encuentran ocupadas. ¿Sí? Las camas UCI nos indicaba, doctor, ¿en cuánto porcentaje están ocupadas? 97.5%. Tenemos 16 en Heisen y 16 en el Almanzora. ¿Cuántos hospitalizados hay en Heisen, en UCI? En UCI tenemos en este momento 15 pacientes hospitalizados. Y entonces hay solo una cama libre. En este momento. Y en Almanzora la tenemos ya desde hace 3 semanas, obviamente estamos trabajando. En Almanzora en este momento también tenemos 15 camas ocupadas de las 16. Que más del 70% de los pacientes o no tienen la vacuna o no han completado 2 dosis mínimas de vacunación. Estas fueron las declaraciones del especialista, quien informó que en Lambayeque la tendencia de contagios es a incrementarse. Las pruebas de descarte de COVID-19 se han incrementado en un 35-45% al día en los pacientes que que acuden a los diferentes servicios de triaje del Hospital Almanzora Aguinaga Asenjo. Mientras tanto, también 2 menores de edad se encuentran hospitalizados por COVID-19, tanto en el Hospital Luis Heisen como Almanzora Aguinaga. Para Exitosa Perú, informa Noelí Bracamonte desde Lambayeque.